Y vamos a abocarnos ahora a noticias del ámbito político y también social e institucional de la República Argentina. Mucho se ha hablado sobre la gobernabilidad, sobre la división de poderes y por supuesto también sobre la constitucionalidad de nuestra República, sobre todo en estos 6 últimos meses de amplio debate en la ley de bases, por ejemplo, el paquete fiscal, el DNU enviado por el presidente de la Nación, Javier Milei, y todo lo que se ha generado en torno al Congreso de la Nación. Denise, hemos visto mucho justamente acerca de esto y tenemos presencia en vivo aquí en los estudios. Exactamente, contamos con la presencia aquí en nuestros estudios al señor Carlos Germano. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nada, presenciando y hoy la provincia de Corrientes, de Chaco, y venimos de dar una charla muy interesante en la universidad, hablando de estos temas, casualmente. Claro, sí. Constitución Nacional y Gobierno, división de poderes y opinión pública y tolerancia social, temas que están realmente muy en vilo. Sí, y yo creo que aparte en un día muy especial, ¿no? Porque después de casi 200 días, el presidente de la República, o sea, el gobierno nacional, tiene su primera leyes aprobadas, que es la ley fiscal y la ley bases, que eran, digamos, instrumentos que venía pidiendo el Ejecutivo desde el mes de diciembre del año pasado, con idas y vueltas, encuentros, desencuentros, pero se votó y hoy tiene, digamos, el presidente de la República todas las armas legislativas e institucionales para poder llevar adelante su gestión de gobierno, y que creo, te diría, que a partir de ahora empieza otra etapa. Una etapa en la cual yo sugiero mirar con mucho detenimiento a las fuerzas opositoras, específicamente a las fuerzas, lo que se llaman oposición dialoguista. Estoy hablando del PRO, estoy hablando de la Unión Cívica Radical, y te diría más, hasta del justicialismo. Me parece que estas dos leyes agotaron un esquema de trabajo del justicialismo o de Unión por la Patria, del no por el no mismo. Sí. Me parece que la sociedad está pidiendo otras cosas, pero digo, me poso en las oposiciones dialoguistas, fundamentalmente en el PRO, que va a tener una tarea muy ardua, porque es el que más confusiones crea, porque hay una confusión de votantes, ¿no? O sea, hoy el votante del PRO está muy cercano a las ideas del gobierno nacional, de la Libertad Avanza. Me parece que el expresidente Macri, como presidente del PRO, va a tener una ardua tarea para ir marcando acciones políticas que no puede ser obstrucción, no puede ser obstruccionista, pero tampoco, digamos, quedar, como hasta ahora, demasiado ligado al gobierno nacional o a las políticas del gobierno nacional. Y los radicales van a tener que empezar a encontrar un lugar, porque lo peor que le está pasando hoy al radicalismo a nivel nacional es el no lugar. Y en política, cuando vos estás en el no lugar, sí, indudablemente empezás a estar en problemas. Claro, es grave, totalmente. Es grave. Más para el Partido Centenario, ¿no? Como la Unión Cívica Radical. Pero fíjate vos que el grado de, yo te diría, si me permiten usar la palabra, te diría hasta de esquizofrenia, porque lo que pasó en el Senado de la Nación, con un senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, que es presidente del partido, vota totalmente diferente a lo que son sus compañeros de banca, sus 12 compañeros de banca. Es muy difícil de explicar, pero también es por parte de la opinión pública en general, es muy difícil de interpretar. Claro. Por eso hablo del no lugar, ¿no? Muchas internas, ¿no? En cada bloque. Demasiadas internas que justamente llevan a esta contradicción o quizás a esta no comunicación entre sí, llegan quizás a un acuerdo. A la hora de votar ya es otra cosa. Totalmente. Yo creo, por eso digo que se logró un objetivo que creo que al gobierno nacional lo estaba necesitando. Me parece que, yo diría, hoy la verdad, el gobierno tiene que empezar a demostrar gestión de gobierno. Le dieron armas importantes, le dieron facultades delegadas, sí, le dieron nuevamente la restauración del impuesto a las ganancias.
O sea, tiene elementos para poder empezar a avanzar. Y yo te diría, por otro lado, que el presidente tiene que ser más presidente y ser menos personaje. Digamos, Javier Milei se encuentra muy cómodo siendo personaje, digamos, haciendo stand-up por distintos lugares del mundo, pero me parece que hoy la sociedad y la Argentina está necesitando un presidente de tiempo completo. Claro. Y te diría que es el gran desafío que tiene este gobierno. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores le entregaron los instrumentos que estaban pidiendo, por ahí no lo que habían exigido en diciembre del año pasado, pero están. A partir de ahí, te diría que ahora sí empieza un gobierno diferente y una oposición diferente. Claro. Carlos, recién estábamos hablando, o recién estabas mencionando, por ahí el cambio del no por el no mismo, digamos, en algunos sectores políticos. ¿Considerás que todo el sistema político, sobre todo el Congreso, ¿no?, que es un poco lo que regula los partidos y también las provincias, porque no hay que dejar de lado que las provincias tienen un fuerte foco allí en el Congreso, ¿pensás que estuvo a la altura de este debate, digo, en cuanto a participación de ideas y no tanto yendo justamente por lo que se dice comúnmente como el chicaneo? Mira, yo te diría que siendo el gobierno nacional desde 1983 a la fecha el gobierno institucionalmente más débil de estos 40, un poco más de 40 años de democracia, yo te diría que la caja de resonancia de la política va a ser el Congreso de la Nación. O sea, lo vivimos en estos 200 días, 190, 200 días, pero esto va a seguir siendo la caja de resonancia muy importante, porque es un gobierno minoritario, son 40 diputados nacionales y 7 senadores. Sí. Yo cuando dije de Unión por la Patria, del no por el no mismo, me parece que la opinión pública también está exigiendo que es verdad que haya oposición, es muy importante en un sistema democrático, pero también es importante que la opinión pública no sienta que esto es palos en la rueda. Claro. Hay muchos sectores del peronismo que hablan del helicóptero, hay muchos sectores, digamos, que están en una amplia negativa, y me parece que esto no está ayudando. Yo soy de los que creen que tanto el radicalismo como el peronismo en general, la voluntad ciudadana del militante, del afiliado, es muy importante. Yo creo que el problema grave que hoy estoy viendo en la política argentina es la falta de liderazgos. Hay una deflación del liderazgo muy fuerte, sí, y esto se está notando, y lo viste muy claramente en esta cosa que por ahí podía parecer como de chicana en muchos sectores en el Congreso de la Nación. Tiene que ver con eso, tiene que ver con la falta de liderazgo genuino. Soy el único liderazgo. De hecho, el justicialismo no tiene de líder hoy. Exactamente, exactamente. O sea, por eso el voto del justicialista internamente es de vital importancia. Esperemos que el 19 de noviembre, que está convocado una interna, pueda de ahí surgir líderes importantes, porque eso hace muy bien a la democracia, ¿no? Claro. Carlos, recién usted también hablaba un poco de la tolerancia. ¿Cómo esto también se traslada a la tolerancia en la ciudadanía, ¿no? Con el tema de inflación, tema salario, un montón de circunstancias, también las pymes. ¿Cómo esto se traslada justamente a una nueva ley de bases, que por ahora no sabemos si va a ser positiva, si va a ser negativa? ¿Cómo se traslada esto a la gente? A ver, yo creo que el presidente Milei en estos 6 largos meses logró un primer éxito, te diría. Recordemos que el primer índice inflacionario allá por el mes de diciembre fue 25.6. El último fue 4.2. Sí. Es decir, que hubo una tarea muy fuerte en achicar el gasto, digamos, se concentró fuertemente en lo macroeconómico, y una sociedad que le está dando tiempos, te diría, es la primera vez en 40 años que hay una sociedad que en todos los estudios que venimos haciendo es: no llego a fin de mes, o si llego a fin de mes me tengo que reacomodar mi calidad de vida porque bajé fundamentalmente gastos por distintos lugares.
o en prepagas, o en vacaciones, o recreativamente. Digo, esto se fue dando, pero la sociedad sabía perfectamente también, y por eso creo que no hay que subestimarla, que el presidente Milei en campaña lo que dijo es: voy a hacer un ajuste mucho más fuerte de lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Sí. O sea lo elogiaron, de hecho. ¿Cómo? Que lo elogiaron el Fondo Monetario. Yo lo que creo ahí es que la sociedad sabía perfectamente lo que estaba votando. Y estaba votando algo como que necesitaba una ruptura total con un sistema político que no le estaba dando respuesta. Fíjate vos que en el 2015 se había generado una esperanza muy grande con la posibilidad de cambio. Mauricio Macri presidente, fue una gran defraudación para muchos sectores. Desilusionó a muchos. En el 19 la sociedad optó por la política nuevamente y Unión por la Patria, en esa, si querés, unión transitoria de que era todo el peronismo, armaron Unión por la Patria. Un gran fracaso, creo que de los peores gobiernos en estos últimos 40 años. Y en el 23 la gente apostó a otra cosa, apostó a la no política, apostó a un dirigente que no venía de la política, que más bien aborrece la política, pero bueno, tampoco son cheques en blanco. Creo que tiene tiempos de tolerancia, pero... Paciencia. Él planteó, el 1 de marzo, te recuerdo, planteó paciencia y confianza. Yo creo que la paciencia a la sociedad se la está dando. La confianza es responsabilidad del gobierno nacional. Sobre todo a partir de ahora. Exactamente. El gobierno nacional tiene que generar confianza para que la sociedad empiece a dar respuesta, a decir, esta vez es en serio esto. Carlos, ¿sigue siendo el gobierno nacional amateur o le va a costar salir de esa calificación? Yo creo que hay mucho de eso. Digamos, la mala praxis hasta ahora, por eso digo que a partir de ahora que le dieron elementos concretos que estaban pidiendo, hay que ver cómo eso se desarrolla. Yo te diría que hasta ahora se está viendo mucho amateurismo, con ministerios que son muy grandes, donde el Ministerio de Capital Humano creo que se ve claramente desbordado. Sí. Llámese Sandra Petrovelo o llámese como cualquier otra persona, no me quiero posar en Sandra Petrovelo, pero me parece que manejar trabajo, educación, ANSES, desarrollo social, es como un monstruo grande, ¿no? Sí, y me parece que creo que no tiene tampoco, cuantitativamente hablando, dirigentes para ocupar todo el espacio de lo que significa un gobierno nacional. Pero bueno, están dadas las cartas están echadas, el presidente optó por esa forma de gestión. Hoy me parece que lo que hablábamos de tolerancia, la sociedad acompaña, pero me parece que hay que empezar a recibir exactamente. Este ida y vuelta es fundamental, ¿no? Carlos, te agradecemos muchísimo por estar presente aquí en el noticiero. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen fin de semana.